Bendiciones, le habla el pastor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía. Y en esta ocasión hemos tenido a bien poder tocar un tema especial para que en medio de este tiempo podamos conectarnos con diferentes pastores, capellanes y poder tener un tiempo de capacitación, de educación bíblica, teológica, con relación al tema que es la escatología. Tenemos como recurso invitado al profesor Eddie Marrero, que va a estar presentándose y hablándonos hoy sobre este tema. Pastor. Dios les bendiga a todos, esperando que la gracia, la misericordia y la paz de Dios los esté acompañando, que todos estén guardaditos, que todos estén en salud y sobre todas las cosas que todos estemos haciendo lo que nos están diciendo las autoridades para salvaguardarnos, no tan solo a nosotros, sino a aquellos otros hermanos y hermanas que viven en este bendito planeta. Para mí es un placer estar con ustedes y como bien ha dicho nuestro amigo y hermano Piña, vamos a trabajar hoy con una temática que a todos nos llama la atención, es la escatología, pero eso es un tema bastante amplio y hemos tratado de condensar 2 temitas por clase para ver si podemos terminarlo hoy. Pero nuevamente para mí es un placer y le doy las gracias a Piña que se acercó y vamos a trabajar esto para que todos y todas tengamos un poquito más de conocimiento en esta área. Si yo de paso, si está aquí es porque conozco sus capacidades. Fue mi profesor. No era muy bueno, no era muy bueno. no era muy bueno. Yo trataba de hacer lo mejor posible y siempre me faltaban 2 o 3 puntos para hacerlo mejor. Pero sé que es un buen recurso para el día de hoy y sé que vamos a sacarle mayor provecho hoy. Amén. Se esperaba. Pero vamos a comenzar. Voy a ponerlo así para que todo el mundo pueda verla ya la pantalla completa. Me escuchan bien, ¿verdad? Todos me escuchan bien. Esperamos que sí. El tema de la escatología es un tema que a nosotros me incluyo, los pentecostales, los evangélicos, pues siempre nos ha llamado mucho la atención. Y cuando hablamos de escatología, pues sabemos que son los eventos futuros, pero dentro de esos eventos futuros, esto se divide en ciertos grupos, en ciertas áreas. Y cuando Piña me trajo la inquietud, yo le comenté que este tema pues es un tema muy amplio, es muy grande. De hecho, este tema yo estoy dando ahora mismo y es un semestre completo. Usted se puede imaginar lo amplio que es. Y entre él y yo conversamos de traer ciertos puntos que son medulares, ya que los otros, pues ustedes como estudiantes pueden ir investigando y si surgiera otras oportunidades, pues lo podemos traer también al grupo. Pero entonces, dicho sea de paso, con eso, entonces quedamos él y yo en que hoy vamos a hablar sobre la escatología, pero dentro de la escatología, los métodos de interpretación, ¿qué es eso? Porque hay muchas escuelas, y el estado intermedio, ¿qué es el estado intermedio? Para entonces después poder hablar sobre el rapto, poder hablar sobre la segunda venida, poder hablar sobre el milenio, pero hay que tener una base, y esa base es la que tenemos hoy. A medida que yo vaya dando la presentación, en algún momento voy a hacer preguntas si ustedes tienen dudas o algo. Siéntanse en la libertad, si la tienen, hacerla en el momento, porque como es un tema tan árido, no quiero irme muy lejos para que entonces después virar atrás, porque nos perdemos. Así que comenzamos con esto. Cuando hablamos de escatología, tenemos que definirla. Para algunas personas, una teología de las últimas cosas. ¿Qué pasará mañana? Futuro. Para otros es el estudio que va a abarcar todas las cosas que eran futuras en el tiempo que fueron escritas. Me hace Juan que está escribiendo cosas en el futuro, o solamente aquellas que aún son futuras desde nuestra posición. Al hablar de escatología tenemos que reconocer cuándo se dice, dónde se dice y cómo se dice. ¿Por qué? Porque escatología puede ser lo que Juan vio en un momento dado, pero ya para mí no es escatología, porque ya quizás una de las cosas que Juan proyectó se consumaron.
Ahora, lo que yo desconozco hacia el futuro, pues eso es una también escatología, desde mi posición. Para algunos, la escatología es un estudio de desesperación. ¿Por qué desesperación? Porque todo termina con la muerte. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay en la muerte? Quiero saber qué pasó. ¿Dónde estará mi vida? ¿Qué pasará? Entonces, para muchos es un estudio de desesperación. Para otros, la desesperación se modifica con una vaga esperanza en alguna clase de vida después de la muerte. Ahí usted va a tener que hay otras religiones en el mundo que le dan un sentido a una vida después de la muerte. Pero para nosotros, que somos cristianos, es el estudio de las últimas cosas. Pero no las últimas cosas cualquiera, sino las últimas cosas que incluyen una enseñanza bíblica. Una enseñanza que está en la Biblia, es un punto de vista hacia el futuro desde lo que dice la Biblia. Y eso, ahí es que entonces nosotros tenemos que hablar del estado intermedio, lo que es la resurrección, lo que es el rapto de la iglesia, lo que es la segunda venida de Cristo, que es muy diferente al rapto, que le dicen la parucía, y lo que es el milenio, o después del milenio, el estado final de las cosas. O sea que escatología tiene diferentes definiciones, pero para el mundo cristiano tiene que estar encerrada en lo que dice la Biblia sobre eso. Nuevamente les repito que hablar de escatología es hablar de escuelas de interpretación. Hay varias escuelas de interpretación, aunque son cristianas. La diferencia en esas escuelas, donde uno la puede ver marcada, es en la posición que se adopta con la segunda venida de Cristo y cómo esa segunda venida de Cristo, o yo la veo en el rapto, o ya la veo en la gran tribulación, o ya la veo en el milenio. Es a partir de ahí que estas escuelas le van a dar sentido a todo lo que es la escatología, a todo el libro de Apocalipsis. En otras palabras, donde yo se sitúe, donde yo sitúe el rapto, la segunda venida de Cristo, va a ser la escuela de interpretación. Aquí le traigo un diagramita que me pareció muy útil para utilizarlo hoy, porque es un diagrama que, voy para atrás otra vez, que nos va a traer luz en cierta área, y es en que esas escuelas de interpretación, que es lo que estamos hablando, la primera venida de Cristo, esto es cuando él nació, eso estamos claros. De ahí al rapto de la iglesia es nuestra era. Ahora, fíjense, el rapto dice diferentes interpretaciones. La gran tribulación tiene diferentes interpretaciones. La segunda venida de Cristo tiene diferentes interpretaciones. Los 1000 años, diferentes interpretaciones. Cielos nuevos y tierra nueva tiene diferentes interpretaciones. ¿Dónde se sitúe esto que está aquí? Se sitúa por aquí, se sitúa por aquí, se sitúa por allá. Va a depender de la escuela de interpretación. Pues más adelante lo vamos a estar viendo con más detalle. Y eso es importante que usted lo sepa, porque no porque seamos cristianos tenemos que estar todos de acuerdo, aunque la segunda venida de Cristo va a ser antes de la tribulación, después de la tribulación, en el milenio, sino que hay escuelas y cada una de las personas que estudia esto tiene un afín con una escuela. Y ese afín va a determinar dónde estamos parados. Antes de continuar, me gustaría preguntar si hay dudas, si hay preguntas, porque vamos a entrar en el tema y no quisiera continuar abarcando sin que ustedes esté claro que lo que vamos a hablar aquí son de escuelas de interpretación, basadas en la segunda venida de Cristo, que es lo que va a dar el marco para todo lo demás. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Quién tiene por ahí? ¿Quién tiene por ahí? ¿Estamos todos bien? Ok. Eso es importante. Ok. Ahora bien, dentro de esas escuelas de interpretación, vamos a estar trabajando hoy con estas 5. Pueden haber otras más, pero estas 5 son las más que se estudian en la academia, las más que la gente reconoce dentro de la academia. Ahí tenemos la preterista, la historicista, la futurista, la idealista o la espiritual y la dispensacionalista, ¿ok?
Hay un error ahí. La escuela peterista. ¿Qué es la escuela peterista? Esta escuela de interpretación considera que Apocalipsis es un cuadro simbólico de los conflictos de la iglesia primitiva, que ya se cumplió en su totalidad cuando el libro fue escrito. ¿Qué es lo que significa esto? Que el escritor le está describiendo la lucha que está a punto de librarse entre la iglesia y el Estado romano. Para la escuela preterista, ya todo Apocalipsis terminó, porque fue lo que pasó con la iglesia y el Imperio Romano. En ella, el Estado romano tratará de destruir la iglesia a través de la persecución. Y tenemos la historia que hubo persecución. Tenemos historia cristiana donde la iglesia pasó ese momento histórico. Pues para esta escuela, ya eso se dio. Ya se dio eso. O sea, Apocalipsis no vuelve a ocurrir, ya eso se dio. Es interesante porque si eso se dio, pues vamos a ver otras cosas que para ellos ya no es posible. Entonces, la escuela historicista considera que Apocalipsis es un cuadro simbólico de toda la historia. Abarca desde la era actual de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Dónde está? Cristo llegó hasta la segunda venida. ¿Qué hay ahí? Ellos están identificando diversos elementos, diversas visiones que ocurren o ocurrieron desde la era apostólica hasta nuestros tiempos. ¿Por qué esto es importante? Porque ellos son los que van a estar describiendo los eventos que se dan en Apocalipsis como, mira, eso es historia. Por ejemplo, el surgimiento del Islam. Eso está ahí. Pero ok. El papado, la reforma, las grandes guerras, los anticristos de la historia que han ocurrido. Ellos le van a dar a todos esos eventos historia. Esa es la historia. Mira, eso es una historia. Eso es un anticristo. Ese es otro anticristo. Hitler era un anticristo. Bush era un anticristo, decían en un momento dado. Pues ellos van a coger todos esos eventos a través del libro de Apocalipsis y le van a dar, ok, mira, esto va a ocurrir desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Todo es historia. Y esa escuela lo va a ver como historia. ¿Por qué como historia? Porque se está dando el evento. No lo van a ver como nosotros de manera futurística. La escuela futurista considera que los capítulos centrales de Apocalipsis detallan los eventos del fin de los tiempos que llevan hacia el regreso de Cristo y que están íntimamente relacionados con el mismo. En otras palabras, hay quienes opinan, ¿verdad?, que en la escuela futurista, que ese llamado que se le da a Juan en el 4.1, sube acá, marca la remoción de la iglesia de la tierra. En ese momento, ese rapto de los santos no es la parucía, no es la llegada de Cristo, es el rapto de la iglesia. Afirma que el contenido de Apocalipsis 4 al 18 es una descripción de los últimos 7 años que precederán a la segunda venida de Cristo. Para ellos, la segunda venida de Cristo viene después de la gran tribulación. Y enfatizan particularmente la gran tribulación, la cual ocurrirá entre los 3 años y medio previos a su venida. Nosotros sabemos que la gran tribulación, según Apocalipsis, van a venir 3 años y medio buenos de ese supuesto Mesías. Luego él se vuelve, llega la gran tribulación. Pues para ellos, ese evento que dice Juan sube acá, va a marcar el rapto de la iglesia y por ende también va a marcar el comienzo de esa gran tribulación. Y por eso la segunda venida de Cristo para ellos tiene que ser después de la gran tribulación. No antes, no sino después. ¿Ok? Esto es a manera rápida para que usted más o menos tenga una idea de estas escuelas. La escuela idealista o espiritual es muy interesante porque sostiene que el Apocalipsis no predice eventos futuros, sino que presenta un cuadro de una lucha continua entre el bien y el mal, entre la iglesia y la historia del mundo. El énfasis está en los principios básicos de la obra de Dios
en la historia, más que en eventos específicos. Para ello, el Apocalipsis no me está mostrando nada, es un evento más de lo que ya ha pasado en la historia de la humanidad, en lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, ellos toman el relato de Apocalipsis y lo pueden llevar al relato de Egipto. Las plagas son las mismas que pasó en el libro de Éxodo. La salida del pueblo es la misma que va a pasar con la gran tribulación. Y ellos lo que están diciendo es, mira, Apocalipsis no me da nada nuevo. Lo que es un cuadro de una lucha. Siempre Dios combatiendo al mal o el mal combatiendo a Dios. Además de ese punto de vista, interpretan el libro de Apocalipsis como uno que presenta los principios de que contraponen al Cristo victorioso y su pueblo a un Satanás derrotado y subalterno. Siempre Faraón se puso en contra de Dios y al final salió derrotado. Siempre Satanás se ha puesto en el plano en contra de lo que Dios quiere o Cristo quiere y ha salido derrotado. Por eso, para ellos, esta escuela que es idealista o espiritual, Apocalipsis no trae nada nuevo. Lo que me refresca es la mente en esa visión. La escuela dispensacionalista es muy importante para nosotros porque ahí es donde estamos nosotros encajados. La mayoría de las iglesias protestantes estamos encajados ahí, en ese momento, en esa escuela. Presupone que hay dos diferentes pueblos de Dios a lo largo de la historia: Israel y la iglesia. Desde el Antiguo Testamento hasta la llegada de Cristo, se traza una línea horizontal, pero dice el texto, a los suyos fue y los suyos no les recibieron. Y ahí esa línea horizontal se divide en dos. ¿Cómo en dos? Hay un plan para Israel, hay un plan para la iglesia. Pues para ello, eso, para los que creen en esta escuela, eso es así. ¿Por qué? Porque la salvación siempre ha sido por fe, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en el Hijo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros no hemos visto a Cristo, no hemos visto a Dios, pero hemos creído y se nos ha contado para justicia. Se interpreta que la parucía, la segunda venida, se da o se debe dar en dos eventos separados. ¿Por qué? Por 7 años, 3 años y medio buenos, 3 años y medio malos, los cuales han sido clasificados de la siguiente manera: el rapto y la segunda venida. Muchas de las iglesias que nosotros pertenecemos, hay una confusión entre lo que es el rapto y la segunda venida. Para muchos, el rapto es la segunda venida de Cristo. Para otros no es así. Pero tengo que decirle hoy a ustedes que una cosa es el rapto y una cosa es la segunda venida. Son dos cosas diferentes. El rapto levanta a la iglesia. En la segunda venida Cristo viene. En el rapto Él no viene, Él se queda arriba. Nosotros subimos a Él. Así que nosotros los que estamos en esta escuela decimos, ok, ese evento que va a ser la venida de Cristo no se puede dar en el rapto, se tiene que dar después del rapto. Porque la iglesia desciende con Cristo, con las huestes celestiales. Así que nosotros estamos ahí, inmergidos ahí, porque hay dos historias, la de Israel y la de la iglesia. La iglesia sube, está con Dios, pero el plan de Israel tiene que continuar. Y no es cuando Cristo venga en su segunda venida, que dice el libro de Malaquías, que ese pueblo lo verá sus marcas, habrá el grito y entenderán que ese era el Mesías. Así que nosotros estamos ahí, en esa escuela. Algunos dispensacionalistas afirman que las 7 cartas a las 7 iglesias se interpretan proféticamente como 7 etapas en la era de la iglesia. Has perdido la fe, has perdido, y son etapas en que la iglesia se encuentra a través de la historia. Hoy en día se entiende que la iglesia está en la etapa de Éfeso, que ha perdido el amor al prójimo, que ha perdido la fe, ¿sabes? Esta escuela ve eso así. Y es interesante porque al verlo así, ellos entienden entonces que una vez eso suceda y se den esos eventos de las 7 iglesias y la expresión, pero tengo contra ti, ahora si te vuelves a mí,
entonces la iglesia va a volverse a Dios y Apocalipsis 4.1 es interpretado entonces como el rapto. Ese sube acá de Juan, y Juan es la iglesia, sube acá para mostrarte lo que va a ocurrir en el evento futuro. No a la iglesia, porque el plan de la iglesia termina ahí. Ya tú subiste, ya fuiste raptada con el arrebatamiento, y entonces desde el cielo comienza todo este plan para que el pueblo de Israel se arrepienta y reconozca a Cristo como el Mesías. Y ahí entonces entrará el tiempo de la gran tribulación. El resto del libro trataría exclusivamente sobre la gran tribulación y la suerte que correrá Israel a manos de los de Anticristo. Y usted sabe que hay gente en los cielos preguntándole al Señor, y esos que han salido con vestidura blanca, ¿de dónde han salido? Saldrán de la gran tribulación. Por eso dijimos ahorita que ellos creen que hay dos historias, dos pueblos diferentes a lo largo de la historia de Dios. El pueblo de Israel, que no aceptó a su hijo, nosotros aceptamos como gentiles, pero el plan original tiene que seguir. Que era que ese pueblo fuera luz al mundo. Pastor, que veo por ahí una manita levantada. No sé si Edgar Castilla va a hacer alguna pregunta, Edgar. Dímelo. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Todo bien. Sí, gracias por la clase. La verdad que esto es bien interesante. Una pregunta es, a veces asalta una duda si en la gran tribulación queda el remanente que habla la palabra, ese es el pueblo de Dios que queda en la gran tribulación. O ya se sabe que el rapto viene primero de la gran tribulación. Sí. Hay gente de Dios que queda aquí en la gran tribulación, claro, que es remanente, o todos son subidos en el rapto. Bueno. Te estás adelantando 2 clases, pero te voy a dar una pista. El rapto, la iglesia lo ha interpretado como que es todos los santos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Cómo tú lo ves? Todos los santos, ¿verdad? No, yo veo la iglesia, no, bueno, sí, correcto. Ajá, ahora. Como la esposa del Señor, como... Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿son todos los que están dentro de la iglesia santos? Pues bíblicamente ninguno, y bíblicamente todos son redimidos a través de Cristo. Ahí estamos. Entonces, Él ha dicho, Él ha puesto, Él ha delineado por dónde tenemos que caminar nosotros. El problema es que hay muchos llamados y pocos escogidos, lo dice el texto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros hemos dicho que se levantan una iglesia sin mancha, right? Dice la Escritura. Sin mancha en el sentido de que hay gente que ha habido un evangelio como tiene que ser. Hay otros que quizás están tirando para el lado. Pero no es porque venga el rapto que esa gente se queda o se pierde. No es así. Porque esa primera oportunidad, si lo vamos a decir así, es para los que creemos que el rapto viene antes de la tribulación. Porque hay quienes te van a decir que el rapto viene en la tribulación. O sea, que todos vamos a pasar por ahí. Ahora, yo que soy pretribucionalista, que estoy en la dispensación, yo creo que el rapto es antes. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Yo espero estar en los que me voy. Pero si yo me quedo, no significa que no tenga otra oportunidad, porque entonces viene el arrepentimiento, viene la cosa en que fallé, que no hice, que va a ser más difícil, porque entonces tenemos todo un plan maquiavélico contra la iglesia, contra el pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, los que suben son aquellos que han vivido una vida de estrechez con Dios, haciendo lo que dice la Escritura, guardándose de unas cosas, haciendo todo bien, y llegó el momento y ha mantenido su aceite encendido, como las vírgenes. Y, porque fíjate que las 10 eran buenas,
eran vírgenes. El problema es que habían unas que estaban en continuo ¿qué? Trabajo para que cuando venga el novio me vaya con él. Habían unas que sí y un día no. Y ese día sí y día no, y llegó el día en que llegó y no tenían. Pero no es que eran personas malas, era que dentro de la humanidad, pues, hay gente que camina el evangelio de una manera y otros de otra. Pero cuando ven el rapto, son esos que tuvieron el aceite prendido, que han hecho lo que tienen que hacer, que se han mantenido, que se han guardado, que se han cuidado, y son levantados para no ver ese momento de tristeza, de dolor, de persecución, como lo vivió la iglesia pasada ya, en el siglo III. Ahora, lo que tenemos que dejar claro aquí en esta noche es que no es que usted va ahora a darle el cuello y salvarse, porque eso es una obra. O sea, nadie se salva por obra. Nos salvamos porque creemos en Cristo. El creer en Cristo te va a traer la persecución. El creer en Cristo te va a traer que te miren mal, que no crean. Ah, entonces hay gente que va a morir. Pero esos que mueren, ¿qué dice el texto? Y esos que han salido, salen de la gran tribulación. ¿Ves? Porque se mantuvieron fieles, que le costó ahora quizás más difícil mantenerse que lo que nos costó a nosotros, que estamos en un tiempo donde no nos persiguen en esta parte del mundo, en otra parte sí. ¿Me sigue? Acá no nos persiguen tanto como si te vas a Irak o a Irán, donde el cristianismo nos matan. Entonces, esa parte es donde tenemos que entender que la puerta está abierta para todos. Pero Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, 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 me sigue. Y esos que son arrebatados fueron los que sí. Los que se quedaron, pues van a tener que pasar por ese proceso. Que no nos guste, que lo veamos, que no lo veamos, pues va a ser un poco complicado porque ahorita vamos a ver dónde se encajona a través de lo que tú creas que es nuevamente la parucía. Hay gente que te dice que ese rapto va a ser antes de la tribulación. Otros te dicen va a ser en la tribulación. Y otros te dicen que va a ser después de la tribulación. Yo soy de los que pienso, y es mi personal, sería injusto que yo pasara entonces otra vez toda la tribulación. ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios de mí si ya lo he demostrado? Entonces sería otra vez como volver para atrás para volver otra vez para frente. No sé, a mí no me cuadra. A mí no me cuadra en ese sentido. A mí personalmente. Yo creo que yo soy me voy antes. Me voy en el rapto antes de la gran tribulación. Cogiendo a Juan como ejemplo, sube acá. Juan es la iglesia. Pastor, Ajá. a raíz de su aclaración que hizo al principio de cuando comencemos, que lo interrumpiéramos y que le hiciéramos preguntas para no tener que ir, Sí. tener que regresar. Hay algo que me llama la atención que usted comentó. Y usted comentó referente de que hay una escuela teológica que las iglesias en Apocalipsis las compara como etapas. Etapas. Y en la etapa que nos encontramos nosotros, la iglesia de Éfeso, una iglesia muy próspera, hacía buenas obras, pero tengo algo en contra tuya, que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Que se ha enfriado. Te hago una pregunta muy directa a ti. En el 2020 que estamos, con todo lo que está pasando a nivel mundial, todos estos terremotos y COVID-19, y de verdad que yo tengo 42 años, yo nunca había vivido algo como esto, ninguno de nosotros. ¿Cómo tú ves, a raíz de la escritura, en qué etapa consideras que la iglesia se encuentra en cuanto a las profecías de los últimos tiempos? Muy bien, tremenda, excelente pregunta y yo estaba esperando que me la dijeran. Gracias por decírmela. Yo dije ahorita, y vamos otra vez a la presentación, vamos por aquí, para que ustedes vean, porque eso es de eso que se trata todas estas escuelas. Si nosotros estamos hablando de unos eventos que se están dando aquí, ¿verdad que sí? En una gran tribulación. Esa gran tribulación se puede estar dando solamente en un episodio o se puede estar dando, como tú dijiste, en las diferentes etapas de la iglesia. Esa es la parte que nosotros como cristianos hoy en día tenemos que reconocer.
Por eso yo les digo a ustedes que cuando Juan está hablando de un evento futuro que ocurrió para su época. Ahora, cuando yo miro el mío y tú me preguntas a mí dónde estamos hoy, yo te puedo decir, oye, yo no sé si estamos en una, yo no sé si esta es la gran finalidad de los eventos, pero esto es una gran tribulación, ¿o no es así? Porque yo tengo tsunami, tengo terremotos, cosas en los cielos ocurriendo, la tierra se está hundiendo porque los mares están subiendo, yo tengo huracanes, yo tengo virus, yo tengo bacterias azotando el mundo. Oye, eso que dice Apocalipsis. Gente muriendo a granel, eso que dice Apocalipsis. Pero desde mi punto de vista, hoy en día, yo estoy en una gran tribulación. Que no sea la final, porque la historia es cíclica y se dan los eventos. La final se tiene que dar cuando venga una sola persona y se siente y diga que Él es Cristo y arregle todos los problemas sociales, los problemas económicos, todo eso, y a los 3 años y medio se volque y pida adoración. Pero como eso no ha pasado, que yo sé que no es la final, pero es una tribulación la que estoy viviendo hoy en día. Porque, ¿qué dice la Escritura? Hay de aquellas que estén encintas en aquellos días. Hoy mismo tú tienes mujeres con coronavirus dando a luz, y es una preocupación tan brutal para esas mujeres que están embarazadas. Porque aparte del embarazo, que es una preocupación, que son 9 meses, tú tienes que estar preocupada porque tienes un bebé con un coronavirus que se infecta tan rápido, y hoy en día no sabemos, ya leí antier que hay un tigre en Nueva York que ya tiene coronavirus, y eso no se va en ningún lado. Tenemos un niño que ya también tiene coronavirus en Estados Unidos, y eso no se va allá, se va acá. O sea, estamos nosotros viviendo un tipo de tribulación, pero no es la final, porque yo ya estoy aquí. Y si yo soy pretribulacionalista, yo no me he ido al cielo. Quiere decir que esa no es la final, pero es un evento que se asocia, que me duele, que me hace sentido, porque todo lo que estoy viendo es lo que es Apocalipsis. Dolores, rumores de guerra, terremotos, las islas se hunden, el sol calienta más, ¿sabes? El sol está más caliente que antes. Por eso tenemos ahora los huracanes categoría 5 todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene la Tierra para enfriarse. Entonces estamos dentro de mi perspectiva, de mi visión. Yo estoy en una tribulación. Que no es la final, pero me tocó a mí una de esas. Si tú le preguntas al pueblo de Israel, cuando vino Babilonia, estaban en una. Si le preguntas a los judíos cuando vino Hitler, estaban en una. Sí, porque cada etapa tiene su tribulación. Sí, ahora te lanzo esta última pregunta para dejarle paso a los demás, ¿verdad? Que también a lo mejor tendrán más preguntas. Sí. Que aunque Jesús dijo ni el día ni la hora, ¿verdad? Nadie lo sabrá, solo el Padre. Pero, ¿qué eventos faltarían que sucediesen antes de que sea ya culminante? Ese es el problema. Porque yo contesté a ti esa pregunta, te la contestaría, porque te la contestaría desde mi punto de vista como pretribulacionalista. Porque yo esperaría desde mi punto de vista hoy que Cristo venga mañana. ¿Ves? Porque yo sé que para mí, como dispensacionalista y pretribulacionalista, el rapto de iglesia tiene que ser antes de la gran tribulación. Pero ese es mi punto de vista. Hay otras escuelas que dicen que no, que dicen que va a venir en la tribulación. No sé, ¿qué evento para mí faltaría? Para mí, yo te diría que faltaría que viniera ese Mesías, disque Mesías, que es el anticristo, y se sentara. Es lo que faltaría. Porque todo demás está. ¿Cómo está la economía? Por el piso. ¿Cómo está la pobreza? Por el piso. ¿Cómo está el hambre? Rampante en todos los países. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es ese elemento que se siente en el poder esa persona y los 3 años y medio controlar todo. Y que la gente entonces diga, este sí es un verdadero Mesías. ¿Ves? Pero para mí, yo como dispensacionalista y yo no tengo que ver eso, porque yo voy antes. Ahora, quizás el que cree que viene en el medio, pues sí, viste, ahí llegó. Pero por eso es que dice la Escritura, el día y la hora nadie lo sabe.
Estos son escuelas, estas son interpretaciones. Lo que te estoy contestando es mi interpretación, no es un hecho dado como que es así. Lo creo porque yo soy pre. Y digo que yo no voy a la... Ahora, y si yo la veo. Por eso el concepto ese, y no quiero desviarme mucho el tema, ¿verdad? El concepto de cuando Cristo viene es una boda judía. Se escribió para judíos. Porque en las bodas judías, quien decidía cuándo se casaba el muchacho era el padre. Porque ya él pagó la dote por la muchacha, cuando nació la muchacha. Y le dijo al papá de la muchacha, guárdamela. Y él la va a guardar para ella. Y el joven no decide, quien decide es el padre. Le dice al joven, ok, llegó, ya estás maduro, vete y búscala. Cásate con ella. ¿Dónde Dios pagó la dote? Con Jesucristo en la cruz del Calvario. La dote ya está paga. Ya se pagó la dote. Ahora, ¿quién decide cuándo es? El padre. Y como nadie lo sabe, tenemos hoy en día escuelas de interpretación. Tú escoges la que tú quieras de acuerdo a tu finalidad. Ahora, ¿cuál está correcta? ¿Cuál no está correcta? Yo te diría que vamos a tener que esperar que ocurra para ver dónde estamos parados nosotros. Te contesté. Hello. Sí me contestaste. Lo que pasa es que me surgieron como 20 preguntas más, pero solo No, dejamos porque es que te digo, todo esto no podemos darle a esto categóricamente que esto es así. Estas son escuelas de interpretación. Y tú escoges una y te montas en esa porque a ti te hace más sentido como a mí. A mí me hace más sentido irme antes. Pero quizás a otro compañero mío te dice, no, yo sé que llegamos a la tribulación. Y otro no, pasamos a tribulación. ¿Eh? Eso depende de donde tú estés, porque el texto bíblico te da para todas. Ese es el problema. Que el texto bíblico te da para todas las interpretaciones. Y como nadie lo sabe, pues tú coges uno. Seguimos. Seguimos entonces. El final, y aquí que vamos, de acuerdo a este punto de vista, Cristo regresará para destruir a la bestia. ¿Ven? Ya esa es la venida de Cristo. Atar a Satanás e inaugurar un reinado de 1000 años sobre la tierra. Los dispensacionalistas identifican esto como el milenio, con el periodo cuando la aristocracia judía, junto al templo, el sistema de sacrificio de Moisés serán restaurados y se cumplan literalmente todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el futuro triunfo político de Israel sobre los gentiles. ¿Ves? Muchos pentecostales, carismáticos, interpretan Apocalipsis y Daniel desde un punto de vista dispensacionalista. Muchos estamos ahí. Porque Israel tiene que mirar a Cristo como que este es el Mesías. Hoy en día, tú sabes que esto no pasa. El judío no cree en Jesucristo. Nos llama herejes. ¿Cuándo lo van a ver? Cuando vean sus heridas en las manos. Dice Miqueas, Malaquías, o Zacarías, no lo acuerdo ahora. Pero cuando vean sus heridas en sus manos, en la frente, ellos gritarán, llorarán de tristeza, porque lo tuvieron y no lo amaron. Nosotros sí, sin verlo. Pues dice el texto, bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. Ese es el plan de la iglesia. Ahí estamos todos. Una vez dicho eso, y terminamos con estas escuelas, tenemos que movernos a un tema que es entonces un tema que ya estamos hablando y ya estamos entrando en esa escatología. Porque todo esto que le di es introducción. Ahora es que vienen los temas. Y uno de los temas que hoy cogemos y lo terminamos es el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Es el estado donde usted muere hasta el rapto. O usted muere hasta la segunda venida. Depende de cómo usted lo quiera ver. El estado intermedio. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa ahí? Nadie sabe. Entonces, para poder entender eso, tenemos que entender el concepto de muerte. ¿Ya? Y bajo las condiciones normales, la muerte es un evento universal, lamentado. Dice la escritura que esto sale para todos. Así que algún día nosotros vamos a morir. O Cristo viene antes o vamos a morir. Es un fenómeno que no puede mirarse con totalmente natural,
sino como un efecto que ha producido la participación del hombre en la transgresión de la voluntad de Dios en su ley. Génesis 2:17, que dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de comieres, ciertamente morirás. Así que ese evento se asocia a que hubo un pecado original, y entonces de ahí fuimos todos distintos de la gracia, y comenzamos a envejecer y comenzamos a morir. Esto no quiere decir que la muerte en su medida y su modo esté directamente relacionada en cada caso con alguien peca. No. Dice Lucas 13:4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, la muerte es algo natural. Desde que el hombre pecó se hizo natural. Así que no que usted esté pecando, es que usted, este cuerpo va envejeciendo y por ende tiene unas concesiones ya también en su ADN. Algunos vienen enfermos, otros llegamos a 50 como yo y esperamos llegar a los 100. Pero sabemos que cada vez que me levanto es un día que estoy muriendo porque he envejecido. Significa que en razón de la universalidad del pecado, la muerte está presente como una consecuencia necesaria. Claro, eso es en el aspecto cristiano, hay que entenderlo, ¿verdad? Porque antes de Cristo la muerte era un misterio. Como sabemos que Cristo la venció, pues entonces es necesaria porque es la puerta que me abre a mi encuentro con mi Salvador. Lo tengo ahora por fe, pero después de la muerte lo tengo por vista. Dice Romanos capítulo 5, del 12 al 14, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera que entiende Adán, el cual es figura del que había. Dicho eso, entonces, desde la gestación hasta su muerte física, nosotros estamos compuestos por una parte inmaterial, alma, espíritu, y una parte material que es el cuerpo. Sabemos que nosotros hablamos de cuerpo, alma y espíritu. Ahora, desde la muerte hasta la resurrección, está compuesto de una parte inmaterial, pues su cuerpo descansa en la tierra y se convierte en polvo. Del polvo viniste y hacia el polvo vamos. Ahora, ¿qué pasa con esa alma y con ese espíritu? Desde su resurrección hasta la eternidad, estará compuesto de una parte inmaterial y un cuerpo glorificado, transformación que no tenemos idea, solamente tenemos vagos ejemplos de Jesús. ¿Ves? Entonces, si este cuerpo se queda aquí, ¿qué pasa con esto que está aquí? ¿A dónde va? ¿Qué sucede? Ese es el estado intermedio. ¿Qué ocurre con el hombre una vez muere hasta que se efectúa la resurrección? Porque en el rapto de la iglesia se supone que los muertos en Cristo se suicidarán primero. ¿Ves? ¿Qué pasa en ese estado? ¿Qué pasa en ese tiempo? Y es lo que, nuevamente, las escuelas de interpretación le van a dar sentido. Oye, pastor, ¿y qué pasó con el caso del ladrón en la cruz? Ah, interesante. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? No todos hemos tenido esa bendición. Pero ¿dónde está su cuerpo? Su cuerpo lo bajaron, su cuerpo lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Y se hizo polvo. Ahora, O sea igual que ese espíritu. Dios hizo acepción de persona con él. ¿Por qué? Porque a él le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues, igual que a mí. Pero lo que yo veo que estás enseñando aquí es que vamos a un lugar de espera. Bueno, vaya que vamos. Eso es lo que pasa. Él dijo el paraíso. Y interesante. aquí tú me estás diciendo lugar de espera. El paraíso. Vamos a ver cómo se ve. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Ok. El concepto de medio, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de eso. Es un estado intermedio, es un estado donde el alma entra, ¿verdad?, a una muerte física y la resurrección, ya que ni los impíos entrarán a sufrir su castigo final,
ni los creyentes disfrutarán de su último estado de gloria y perfección hasta después de la resurrección. Eso es interesante. Eso es interesante. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Todas las almas de los salvos y perdidos iban a un lugar llamado el Sheol, que quiere decir la morada de los muertos. Usted lo tiene en Génesis 37. Eso es un concepto, porque nadie podía explicar qué pasaba después de la muerte. Y el ser humano le va a dar un sentido. Pues para ellos, todos iban aquí a esperar, porque aún el judío sabía que es lo que Marta María le dice a Jesús cuando Lázaro, yo sé, en algún momento él va a resucitar. ¿Ves? Porque aún ellos sabían que ellos esperaban un momento histórico en la historia donde aquel que ha sido fiel a Dios iba a ser levantado. Pero dándole nombre a esos lugares es lo que tenemos hoy, lo que es el estado intermedio. Que las escuelas le van a dar nombres. ¿Por qué nombres? Porque no es el estado final. ¿Qué tenemos aquí? Tú tienes un evento en Lucas 16 donde el rico y Lázaro, ¿verdad? Lázaro muere, el rico muere, y uno va al paraíso, que es el seno de Abraham, ¿verdad? Que tiene ahí la referencia, y uno va a lo que se llama el Tártaro, el Sheol, pero no es el Tártaro en verdad, es otra cosa. El Tártaro lo vamos a ver después. Es lo que le llaman el Sheol en Antiguo Testamento, en el Nuevo es lo que dicen el Hades, concepto griego que lo van a traer para acá. Ahora, ¿qué hay en el medio? Una gran cima, una gran división. Y ya esto es una teología del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo todos iban al mismo lugar. En el Nuevo van al mismo lugar, pero separados. Paraíso, yo estoy gozando de unas bendiciones, pero no tengo la bendición final. Porque no se ha cumplido todo el plan de los judíos, ni de los gentiles. Y tengo un lugar que se llama Hades, donde es un lugar que se sobreentiende que es de tormento también, pero intermedio. Porque el Gehenna, el infierno, todavía no ha sido estrenado. Se va a estrenar con la bestia y el anticristo en Apocalipsis. Estos son términos que se están trayendo de la cultura griega para darle un sentido. ¿Qué pasa cuando yo muero? Hasta la resurrección. ¿Qué pasa? Nadie sabe lo que pasa. Ellos están tratando de explicarlo. Aquí usted lo tiene en otra tablita. El pecado, el nacimiento, el hombre está bajo la ley, este es el mundo, paraíso, Tártaro, Gehenna, pero en realidad es el Hades. Aquí usted lo tiene, los conceptos. Sheol y Hades es lo mismo, y el paraíso que es el seno de Abraham. ¿Dónde estamos nosotros parados hoy en día? Mire, la palabra griega de Hades es lo mismo que Sheol. Lucas dice, y ahí está el relato, que mueren ambos, pero ¿qué pasa? Tanto el rico como Lázaro estaban en ese lugar, Sheol, el Hades. Se sobreentiende que el Sheol y el Hades habían dos divisiones, una para los salvos y una para los perdidos. Cuando Cristo murió, dice Pedro, bajó al Hades y proclamó allí la nueva de consumación o de redención a aquellos que habían muerto con la esperanza en el Redentor que había de venir. Y si usted está entendiendo esto, lo que Pedro está diciendo, ¿verdad? No es que Cristo fue él fue a la cámara donde estaba ¿quién? Lázaro. Porque es un mismo lugar, pero está dividido en dos. Y él fue a predicar a esta gente que no sabían, ok, ¿qué hay después de aquí? ¿Qué pasa después de aquí? Que según Pedro, primero libro de Pedro, él fue a donde estaba Lázaro, donde estaban los salvos, los santos, y les explicó, tranquilo, que este es temporero, viene algo más. Comiencen a disfrutar ahora lo que no tuvieron en su vida física, en otras palabras. Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cuál es la corrupción? Cuando el cuerpo sea transformado en la resurrección.
Pero mientras tanto, estamos en el Hades, estamos en el Sheol, según el concepto del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo tenemos? El ejemplo de Lázaro y el rico. Que esto sea así, yo no sé, hermano, pues yo no iba allá, ni he regresado. Solamente la Biblia me da unas pistas de interpretación, donde hay lugares donde vamos a llegar momentáneamente, pero no es el final de nuestra vida, porque no hemos sido resucitados. El evento aquí importante es la resurrección de un cuerpo glorificado. Si eso no se da, todavía no hemos sido resucitados y estaremos en ese momento. ¿Dónde está el alma? No sé. Para ello, en esos dos lugares. Pero no se me inquietan. ¿Qué sacamos de esto aquí? Pues sacamos que es un lugar de espera. ¿Por qué de espera? Porque Apocalipsis 6, 10 y 11 dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En el caso que me hablaste, cuando Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, pues está en ese lugar, pero el cuerpo lo llevaron a la tumba. Pastor, le hago una pregunta. Ajá. Respecto a ese tema. En la Biblia, en Mateo, capítulo 27, versículo 50, deja claro de que cuando Jesús muere, la tierra tiembla y las tumbas de los santos, solo la tumba de los santos se abren y los cuerpos cobran vida después de la resurrección de Cristo. Y después o en la muerte. No, después, porque lo deja claro en el versículo que dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Pero eso es después de la resurrección o antes de la resurrección? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. Exacto. Es decir, que el caso de Dimas, que es el de la cruz, seguramente fue de los que se paró en ese sepulcro. Puede ser. El problema que tú tienes con ese texto es que ellos no están. Ellos no están en un cuerpo glorificado. Ahora, hay una teoría que dice que si eso no hubiese pasado de esa manera, no hubiese seno de Abraham porque Abraham estaba muerto. También. Porque se habla de los santos de Dios. O sea, obviamente la resurrección existe en Cristo, no antes de Cristo. Okay. No me confunda el término resurrección con reanimación. Son dos cosas diferentes aquí. Resurrección se da y se dio únicamente en Jesucristo, porque no volvió a haber muerte jamás. Lázaro fue reanimado y murió otra vez y está enterrado. Esos que se reanimaron cuando Jesucristo se resucitó, volvieron a haber muerte. Entonces, por eso es que Pablo más adelante nos va a decir que Jesucristo es el primogénito. Es el único que ha resucitado con un cuerpo glorificado. Los demás no lo hemos hecho todavía, porque no hay muerte. Ahora, el evento primordial es que con la resurrección tú jamás vuelves a morir. Y entras con Cristo en la eternidad. ¿Me sigues? Claro, que ahí no, exacto, sí, claro. Ahí no deja claro si murieron nuevamente o fueron. Pero tú sabes que murieron, porque el ser humano va a morir. Porque si no fuera así, pues entonces Pablo no puede decirme a mí que Jesucristo es el primogénito. Porque es el primero. Es que sí fue el primero, ahí lo deja claro el texto. O sea, después de la resurrección de él. O sea, primero fue él. Sí, pero fíjate que Jesucristo, pero ¿cómo es el texto? Jesucristo resucitó en un cuerpo que glorificado. Ellos no dicen el texto de eso. Jesucristo traspasaba paredes, ¿verdad que sí? Y le daba hambre.
Jesucristo caminó con aquella gente, el camino de Maús, y ellos no lo reconocieron, no es hasta que habló. A esto lo reconocieron porque fueron a sus hogares, a la ciudad. Entonces, no podemos confundir lo que es resurrección con una reanimación de un sueño que se levantaron, pero otra vez volvieron a morir. Porque la única resurrección es en Jesucristo. Y el evento de la resurrección se da en el rapto de la iglesia. Y el cuerpo será glorificado. El cuerpo será glorificado. ¿Ves? Y iremos a los cielos. Y ahí sí que estaremos con Dios y con Cristo. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será? Yo no sé. Lo que yo te tengo a ti por decirte es que Jesucristo resucitó glorificado, pasaba paredes, pero le daba hambre. Caminaba con la gente y no lo conocían. Y cuando le hablaban, lo conocieron. Todo esto es tan complicado. Ahora, eso me da a mí unas pistas de que aquellos tipos que resucitaron, no necesariamente no estaban en cuerpo glorificado porque los conocieron. Y Pablo está diciéndote a ti, ten cuidado con eso, porque hay por ahí una secta que dice que la resurrección ya ocurrió y que esto pasó, y Pablo dice, no ha pasado, porque hay muchos que hemos muerto y no hemos resucitado y estamos enterrados en la tierra. Y Jesucristo es el primero que nunca más volvió de muerte. Lázaro sí. Lázaro sí. Porque si no estaba por ahí Lázaro, era por ahí, dando cantazos. Él dice, yo subiría, de hecho, es más, él dice, yo subiría al cielo. Cuando la ascensión de Cristo, ¿quién se lo subió? ¿Cristo? Más nadie. No subió más nadie. Entonces, esa gente, ¿dónde están? Otra vez murieron. Es como el caso del hijo de ayuda de Naín. Es como el caso de Lázaro, que es interesante porque lleva 4 días de muerto, 4 días. Y hay un mito en Jerusalén que al tercer día el espíritu abandona el cuerpo y no puede ser otra vez reanimado. Pero si pasaba en el día 1, 2 o 3, no, sí, es que estaba por ahí. Eso es lo grande de Lázaro. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender. Que la resurrección es una cosa. Se da en un cuerpo glorificado. Como todavía yo no he visto a nadie que haya resucitado y traspase paredes, pues yo creo que todavía este evento no se ha dado. Se dará en el día del rapto de la iglesia. Porque es la única manera. Los demás murieron otra vez. ¿Contestamos eso? Bueno, sí, yo tengo, o sea, es interesante el punto, pero le hago una pregunta. Yo sé que no es el tema central, pero ¿cómo es posible entonces la transfiguración de Moisés que estaba muerto? Pues a mí no me lo puedes decir, porque eso es un misterio que Dios tiene. Eso es un misterio que Dios tiene. Sí, correcto, por eso le digo que... Y de hecho, quien dice más, que es Moisés, que tú no puedes entrar ahí, porque eso son cosas de Dios, cuestiones de Dios. Y de hecho, quien dice que es Moisés y Elías fueron los discípulos. Mira, ese es Moisés y Elías. Porque ninguno de los dos la gente vio que murió. Elías fue resucitado, fue levantado al cielo, Elías. Y Moisés nos dice de la escritura que murió en el monte, pero ¿quién lo vio morir en el monte? Sí, pero el texto de Judas también habla de que el cuerpo, Dios recuperó el cuerpo de Moisés precisamente con ese objetivo. ¿Viste? Entonces, yo estoy dando diferentes interpretaciones que hay en la Biblia. Para ese estado intermedio, ¿qué pasa ahí? Es que la gente se cuestiona, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Sí, correcto, pero es que a eso vamos, es que ¿qué pasa ahí? Porque lo más cercano que tú puedes tener... Muchos entienden que es un sueño profundo. Ahí es que voy. Lo más cercano que tú puedes tener a eso es cuando tú y yo dormimos por la noche. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acostamos a dormir por la noche y caemos en ese sueño? O el sueño profundo, que uno se acostó y se levanta y cree que se acabó de acostar y han pasado 6 horas. Exactamente, ahí tú caíste. Ahora, ¿cuál es la dinámica? Y quiero avanzar porque el tiempo nos va a matar y Piña me matan a mí.
lo más cercano que yo tengo a ese estado intermedio es cuando yo duermo por la noche. ¿Sabes por qué? Porque yo dormí por la noche y me levanté con nuevas energías. Me levanté con un cuerpo glorificado, entre comillas, ¿sabes? Descansé, mi cuerpo pudo descansar, las células se pudieron reanimar. Pues, ahora, caí tan profundo que dije, wow, dormí 10 horas, no dormí 4. Revitalizado. Exacto, revitalizado. Eso es lo más cercano que tenemos, porque la resurrección, cuando tú mueres, un sueño, te fuiste. ¿Cómo te levantaste? Yo no sé, puede pasar 20 días y para ahí fueron 2 horas, porque mi cuerpo sigue respirando, mi cuerpo sigue trabajando internamente y yo no me doy cuenta. Esa máquina está tan perfecta para eso y yo no me doy cuenta. Tan es así que cuando nos levantamos por la mañana, partimos el baño de orinar. ¿No es así? Y él va haciendo sus funciones y yo no sé cómo lo hace. Yo sé que yo me fui en un sueño, un shutdown. ¿Cómo explico eso? No sé, papá. Esos son los misterios de Dios. Y ahora, eso es lo más cercano que yo tengo a este estado. ¿Qué pasa cuando yo muero? A resurrección. Que para mí la resurrección es cuando me levanto por la mañana. Me levanté de nuevo. Qué bueno. Gracias, Señor. Voy por encima. ¿Ves? Ahora, en ese estado intermedio, según ellos, hay una conciencia. ¿Ves? Porque aquí nos dice que están preguntando esa gente de dónde viene. Y aquí le dice el rico a Dios, mira, dile, mándala a mis hermanos. No. Ellos tienen, pues tienen ellos. O sea, que se le está dando a esto mira, esa alma tiene conciencia aquí. Ahora, el problema es, yo no he ido, ninguno hemos ido para decir que eso es así. Son interpretaciones que se dan de la Biblia, del texto de la Biblia. ¿Ok? Seguimos. Los católicos afirman del purgatorio. Yo no voy a ir sobre eso, porque pero ellos tienen un lugar también llamado purgatorio. Después Piña les enviará a ustedes la presentación y la pueden ver con calma. Pero básicamente ellos tienen un lugar donde van todas las personas. Y aquellos que fueron buenos pueden salir de ahí. Otros son las doctrinas del sueño del alma, que es otra idea que también está por ahí corriendo. Y ustedes la van a ver porque no quiero detenerme en eso. Lo que sí es que los adventistas creen en eso, amén, de Jehová, creen en ese sueño del alma. El espiritismo también cree que esos espíritus pueden hablar con nosotros, decirnos cosas, ¿verdad? Traernos mensajes, pero usted sabe que al rico se le dijo que no se puede. ¿Ok? Y lo que nos interesa hoy en día, ¿qué es lo importante de este estado intermedio? Que nos garantiza una victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque hoy nosotros los cristianos enfrentamos la muerte en victoria. Sabemos que la muerte es el próximo paso a mi encuentro con Dios. Nadie quiere morir, no estamos claros. Pero yo he tenido testimonios, y yo sé que ustedes también, de personas que cuando van a morir, que están ya a punto de morir, nos dicen a nosotros, tranquilo, ese para donde yo voy, ya vino a verme. Entonces ya la muerte no es ese sitio de que, uy, ¿qué pasa ahí? Yo no sé lo que pasa. No. Es el paso que me falta para llegar a Dios. Es un aspecto fundamental de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el tema de la muerte. ¿Ok? Que se acentúa con victoria, ya no es con miedo, es la victoria. Logré llegar a la meta. En las Escrituras se enfrenta a la muerte como se enfrenta a toda la realidad. Pero el interés principal gira en torno a la vida después de la muerte. Y la muerte se trata en forma más o menos incidental. Mira, eso tiene que pasarte. Eso es normal. Ahora, lo que viene de atrás es una nueva vida. Es un nuevo encuentro. Ahora es real. Lo vas a ver, lo vas a palpar. Cristo adoptó nuestra naturaleza para destruir por medio de la muerte a aquel al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Había mucha teoría, había mucho miedo, había muchas cosas por ahí. Y Cristo dijo, no. Yo voy allí a tercer día voy a resucitar y voy al cielo a preparar morada para donde yo esté, ustedes estén conmigo.
O sea, hay una vida después de esta. Qué triste sería si nosotros no tuviéramos esto en las manos. Porque eso sería vivir una vida y al final, ¿qué nos queda? Pues morirnos, se acabó. Nosotros los cristianos enfrentamos la muerte sin temor. Nadie quiere morir, pero cuando llega el momento de la muerte, usted ve que la gente ya no le tiene miedo. Al contrario, que venga ahora, yo me quiero ir. Fue por medio de la muerte que quitó nuestro pecado, ¿verdad? Su victoria sobre la muerte es completa. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y qué dice Pablo? Sorbida es la muerte en victoria, porque nos da una esperanza. Ya no nos controla. Mientras tanto, aunque la muerte continúa, se convierte en la puerta, y yo creo ustedes que lo entiendan, se convierte en la puerta de acceso a la vida en el caso de los que aceptan a Cristo. Es esa otra puerta que nos falta por abrir. Entramos a Cristo, abrimos una puerta. Estamos en este mundo, luchamos contra este mundo, morimos en Cristo, se nos abre una puerta de bendición más grande. Y es estar con Cristo. El alma, aunque conoce la muerte espiritual, no deja de existir, ni en este mundo, ni en el intramundo. Se le puede decir así, que nosotros, a través de esto, hemos recibido, a partir del comienzo de nuestra vida, con su alma, la existencia sin fin. Nacimos, hay una existencia sin fin. El alma vuelve al que la dio, porque dice el libro de Génesis, y sopló Jehová aliento de vida en el hombre. Y fue el hombre un ser humano. O sea, eso le pertenece a Dios. ¿A dónde sube? Sube a Dios. Con el nuevo nacimiento, nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, en su espíritu, la vida eterna. Nosotros nos convertimos a Cristo, nos aseguramos esa vida que viene después de la muerte. Hasta la resurrección tiene una manera de ser. Después de la resurrección, entonces el cuerpo se levanta glorificado y entramos a la inmortalidad. El final de los tiempos, por ahí para abajo, hasta que no haya fin. Y esa es la bibliografía que recogí para ustedes. La tienen ahí. Dudas, preguntas, es el momento de hacerlas. A ver dónde estamos parados. Si entendieron, la semana que viene, esperemos que estemos otra vez aquí. Vamos a tocar entonces lo que es rapto de la iglesia, el rapto y la parucía. Dudas, preguntas. Voy a abrir. ¿Estamos todos aquí? Yes, sir. Estamos aquí. Sí. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Esto es complicado. Esto es complicado. Sí. Esto es bien complicado, porque esto son escuelas de interpretación. Esto no hay nada que uno pueda decir, pero lo que queremos es dar luz, traer luz en diferentes aspectos, pero para mí lo primordial que usted tiene que entender es lo final. Este estado intermedio nos asegura la entrada a esa puerta. Lo que sucede, ¿me escuchas? Sí. Sí, lo que sucede es que la mayoría de nosotros que hemos crecido en el cristianismo, en el evangelio, lamentablemente nos hemos alimentado mucho de un término que yo le llamo la teología del altar. Del altar, fácil. Entonces, esa teología del altar, todo lo que yo he visto, todo lo que yo he escuchado, yo lo he creído como que es así. Y entonces no es hasta que yo me expongo a seminarios bíblicos, a tomar clases teológicas, y entonces cuando me expongo a este tipo de conocimiento, me doy cuenta que no hay una forma de ver los acontecimientos, sino que hay diferentes escuelas teológicas que yo personalmente entonces ahora tengo que buscar dónde yo alinearme a cada una de ellas y montarme en esa barca y seguir. Porque si yo me sigo alimentando de la teología del altar,
el mismo que me está predicando del altar, un domingo me predica de una teología y el siguiente domingo me va a predicar de otra teología. Y entonces yo estoy siendo alimentado de la teología del altar, estoy siendo alimentado de una mezcla de teología. Entonces, un domingo me dice, nos vamos, que Cristo viene. Y entonces, ese nos vamos, que Cristo viene, me mezcla el rapto con la venida. Eso es así. Entonces, y así, y un ejemplo básico. Y así sucesivamente, y quizás a lo que están sucediendo a los estudiantes aquí, yo creo que es lo que me sucedió a mí en mis comienzos del estudio, lo que le comenzó, le sucedió también al pastor Eddie Marrero, y nos sucedió mucho, que quizás crecimos creyendo de que punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y nos vamos. Y qué chévere, qué bonito que esto fuera así. A mí me hubiese gustado seguir con a mí me hubiese gustado seguir con el evangelio de punto A, punto B, punto C y tenerlo todo cuadrado. Pero cuando me expongo a la teología, me encuentro con casas de interpretación que utilizan base bíblica, y entonces cuando me expongo a esto y ya quiero ser un líder cristiano, quiero ser un pastor, quiero ser un ministro responsable. Quiero ser una persona responsable en estos asuntos, pues entonces lo que enseño y lo que brindo son las escuelas de interpretación. Y entonces quizás alguien me pueda preguntar directamente, ¿y cuál tú crees? Pues mira, yo personalmente creo esta, pero eso no significa que sea la que ocurra. Eso es así. Esa es la que Luis Roberto Piña cree, y yo creo de que yo me voy antes del rapto y que yo no voy a ver la tribulación, que yo no voy a ver la tribulación. El rapto viene. Yo soy lo que creo eso, pero quizás sigo creyendo eso porque fue la teología del altar primera que me alimentó, y cuando me expongo a otros tipos de interpretación, yo me sigo inclinando a que yo me voy antes de la tribulación. Mira, ustedes me están dando el punto de ustedes como profesores, yo les voy a dar el punto mío como estudiante. Okay. Lo que pasa es que yo tengo que, como estudiante, yo tengo que entender dónde estoy, ¿verdad? Y yo estoy en una clase de escatología con una academia. Y la academia no se va a inclinar a una a la otra, sino que me va a dar las herramientas para que yo ore y el Espíritu Santo me revele por cuál línea yo me debo de ir. Ahora, investigue. Pero cuando tú hablas de la teoría del altar, es diferente. ¿Por qué es diferente? Aquí el problema no es la teoría del altar, de que que quede muy claro, esto es mi opinión personal. En los tiempos que vivimos nosotros ahora, al menos donde yo vivo, en el condado de Miami, yo estoy casi seguro que no se predica de la escatología de los últimos tiempos. Hay un porcentaje muy pequeño que habla de estos temas. En estos tiempos, cuando yo me crié en el evangelio pequeño, habían teorías de altares, pero ya cuando el pastor está predicando, él tiene que irse por una teoría específica para enseñar a su feligresía. Porque si el pastor se para del altar y nos dice a nosotros, hay 4 teorías, hay cuatro líneas teológicas, tú escoges una, yo como oveja voy a estar más perdido que un buey visco. Porque, espérate, el pastor no sabe cuál es y cuál yo voy a escoger. Si yo no sé, si él no sabe cuál va a escoger, ¿cómo yo voy a escoger? Y a todos los que estamos aquí nosotros hoy, lo tenemos que ver de un punto de vista, de una enseñanza, de una academia, y no de una teología del altar, porque no estamos en la teología del altar, estamos en una enseñanza académica. ¿Me expliqué bien o no? Sí, lo que Pina quiere decirte es que ninguno de los que estamos aquí, ninguna persona, llega a leer la escritura sin haber tenido anteriormente ya algo, un background, que te hayan dicho. Por eso es tan difícil el estudio de la Biblia. Por eso es tan difícil este tema. Porque nosotros, antes de llegar aquí, estuvimos en la iglesia, estuvimos en las escuelas bíblicas, estuvimos cogiendo mensajes. Y esa es la teología del altar, lo que Pina se refiere. Que ya en tu mente
Exacto. Aunque tú no lo creas, ya hay una información metida ahí que tú la vas a aceptar porque tu conocimiento era limitado. Pero ahora te expones a otro conocimiento. Miren, nos cuesta salir de ahí. Queremos tener todas las respuestas. El que te diga a ti, a ciencia cierta, no, esto es así, te está mintiendo. Porque los teólogos que estudian esto todos los días, no se ponen de acuerdo. Entonces, tú tienes que ir tomando, ok, como te dije a ti, yo vengo de una escuela pentecostal. Pues, te decía la dispensación, te decía la tribulación. Cuando yo voy a estudiar todas las demás escuelas que yo vi, yo tengo que salirme de lo que yo creo. Ok, déjame ver qué dice esta escuela. Claro, aquí no se las di, pero cada escuela tiene su punto fuerte y su punto débil, porque esto es un curso introductorio. Si usted coge un curso de teología 2, esto es un semestre completo y le van a decir, ok, las escuelas dispensionalistas, ¿cuál es el punto fuerte? ¿Cuál es el punto débil? Entonces tú tienes que ir como que, ok, sé los puntos fuertes, sé los puntos débiles, ¿en cuál me voy a encajar? Pues mira, pues a mí me sigue gustando esta, porque los puntos débiles no son, para mí, no son tan débiles como los demás. Ahora, tengo que reconocer que también tiene puntos débiles. Y aquel tiene unos puntos buenos argumentativos. Claro. Entonces, ahí tú te vas ahí es, como dice Piña, donde tú, ok, las estudio todas, me las tengo que tragar, me las tengo que digerir, me las tengo que aprender, me las tengo que sentar, y ahora yo veo cómo yo entiendo esto en la habichuela. ¿Y cuál de estas teorías es la que a mí me llena? Yo tengo un amigo pastor mío, que es bautista, y él cree que esa se va después de la tribulación. Y hemos tenido conversaciones de esto que usted ni se imagina. Pero él está en su punto porque él tiene unos textos bíblicos que afirman eso. Y yo tengo otros que afirman otra cosa. Y nunca vamos a llegar a un happy medium porque esto es, cuando ocurra, ahí está, ahora. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que ese estado intermedio, y por poco terminé, es una puerta que nos garantiza una victoria a los que estamos en Cristo. Que sea en la pre, que sea en la tri, que sea en la post, yo no sé, pero me garantiza una entrada a una visión que para mí hoy es oscura, es mística, es misteria, porque yo no sé, nadie ha ido y ha vuelto de allá para decirme cómo es, a cabalidad. No, yo fui y vi un túnel y un montón de colores. No, eso no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora me quedé allí un par de meses y date para atrás. Eso no ha pasado. Entonces, uno tiene que ir, y ustedes como estudiantes tienen que ir, ok, estas son las escuelas, ya me las dieron. Ahora voy a buscar por internet o por libro cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles. Dónde coinciden y dónde no coinciden. Ese es el trabajo del estudiante. Ese es el trabajo del estudiante. Yo quería comentarle algo. Bueno, me gusta mucho interactuar así como lo hizo el pastor Benjamín, como lo hizo Edgar Castilla, porque es que últimamente se han visto esos famosos códigos. Yo no voy en contra de los códigos, pero que no se desvíe de la palabra, ¿cierto? Porque a veces buscan cosas. Por eso es que yo ahorita que estaba escuchando, a mí me gusta mucho estar pendiente de lo que dicen para no salirme del tema y de pronto no dar una falsa doctrina. Pero yo veo que muchos predicadores, muchos pastores se están basando mucho en aquellos códigos. No sé si de pronto allá se escucha eso. Sí. Que según son revelaciones, pero no sé si es que de pronto se manipula. Bueno, Dios que me perdone si de pronto estoy diciendo algo que no es así. Sí, pero, claro. Pero entonces yo veo que Ale, ¿cuál es el código? ¿Qué dice, Pablo? Los códigos son aquellas cosas que según el Señor les revela a las personas y que quieren vincularla a la palabra de Dios, pero que no es, o sea, no está basado en la palabra, ¿sí me entiendes? Son como, según dicen que son revelaciones, no sé cómo lo interpretan. Revelaciones nuevas. Nuevas revelaciones. ¿Perdón? Nuevas revelaciones. Es que no, o sea, a la larga no son revelaciones. Claro que no, no son claro revelaciones que no. porque uno dice, en la palabra no está dicha eso. Por eso es que ahorita que estaban hablando, yo inclusive estaba escuchando estos temas con mi esposa y estábamos también debatiendo el tema, porque hay cosas que son, como dice el pastor Benjamín,
que hay cosas que nosotros podemos interpretarla, pero que no se salga del contexto de la sana doctrina. Entonces es algo que yo cuido mucho de eso, ¿sí me entiendes? Por eso es que yo escojo lo bueno, como usted decía, y me gustó eso, que cada quien interpreta, pero que no se salga en base a lo que dice la palabra. Claro, claro. El problema, y es bueno, yo he sido profesor por varios tiempos, he sido pastor por 12 años, ya para 13 años, he corrido un poquito y he visto mi concern con los pastores que tienen este tipo de visiones, de revelaciones, de cosas. Cuando tú los buscas, muchos de ellos no tienen estudios como ustedes los están teniendo. Ellos leen mucho de internet, mucho de Google. Y entonces ellos piensan que todo lo que está ahí es verdadero. Mucho YouTube, pastor, mucho YouTube. Sí, mucho YouTube. Es que Una de las cosas que ustedes tienen pastor, es que, exacto. Una cosa que ustedes tienen que sentirse orgullosos y apreciar es que ustedes están estudiando la palabra. O sea, y la palabra me confronta. Cuando la palabra me confronta a mí, es que, ok, mira, esto que yo creía, espérate, esto me lo dijo el profesor ahora, déjame ver cómo yo lo busco en la Biblia, déjame ver cómo yo lo saco de la Biblia. Ah, mira, sí. ¿Vale? Entonces, eso yo no lo sabía así, me lo explicaron así. Ahí es que la palabra me confronta. Entonces, muchos de esta gente, muchos mensajes, no me hagan caso. A menos que ustedes vayan estudiando la palabra y se vayan metiendo más en esto y pasen por estos cursos y cojan otros cursos, el mero hecho de tú escuchar a alguien decir algo, yo, que estoy un poquito más ducho en cuanto el texto en griego, el texto en hebreo, eso lo sacó de fulano, eso lo sacó de fulano. ¿Por qué? Porque va a YouTube, bajó algo, leyó algo, eso es lo nuevo, yo tengo la nueva relación. No, la relación está en la Biblia, no hay otra relación más que esta. Y de esa yo tengo que partir. Como ahora, hay escuelas de interpretaciones, escuelas, no sé si se van a hacer las personas, que están basadas en la Biblia, en el texto. Por eso es que el día de nadie lo sabe. Pero mucha de esta gente, créame, se montan a bajar mensajes de YouTube, de Google, que si fulano, que si aquel escribió, busca ver quién es fulano. No, que fulano escribió un libro, sí, pero, dígame, yo escribí cualquiera, pero ese libro, ¿en qué está basado? ¿En qué trabajo académico está basado? No, en sus experiencias. Pero es que las experiencias pueden ser, pero no pueden ser las mías. Y ahí es que está el problema de esto. Entonces, como yo tengo una relación nueva, pues voy a decir esto. No, vete de eso. Fíltrelo a través de la palabra. Pablo dice, mira todas las cosas, chequéalas todas, coge lo bueno y saca lo malo. Ya está. Si no lo filtramos, no vamos para ningún lado. Hay que filtrarlo. Y ustedes están enfrentándose con temas nuevos para ustedes, pero viejos porque se han hablado otras veces. Lo que usted tiene ahora es nueva información y a lo que su cerebro decodifica esa información le toma tiempo. Créanme, yo llevo ya 4, 8, 11 años estudiando la palabra continuamente, desde el bachillerato a la maestría, para el doctorado, y créanme, cada vez que subo un escalón, choco con la realidad. Y tengo otra vez que recondicionar, espérate. Porque a medida que te metas en la palabra, te confronta la palabra. Y es bueno que tengamos estas tertulias porque salen a la luz sus dudas, sus preocupaciones, sus pensamientos, los podemos aclarar. Quizás te enredo más. Fantástico. Pero de eso se trata la clase y el estudiante. Que tú tienes que ir también tú haciendo tus investigaciones. Y llegar a tu punto de que, ahora lo entendí, ahora lo puedo digerir. Fantástico. ¿Quién más? Dímelo, Piña. Mira, yo solamente quiero agregar algo, Pastor Eddie. Sí. Hay un dicho que dice que la fruta no cae tan lejos del árbol. Y a los estudiantes que estamos aquí, yo sé que se dieron cuenta que como tú enseñas, Piña también enseña. Claro. Si él dijo que él era un mal estudiante, que tú eras un profesor malo, pues él también, ¿oíste? Salí igualito a ti.
No, pero Mire, excelente, de verdad que sí, excelente. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Y gracias, no, Piña, por traer estamos. Para eso estamos. Piña es... Yo conozco a Piña hace tiempo y su papá de Piña, el papá de Piña es mi pana. A Piña. Así es, así es, así es. Piña siempre fue buen estudiante, fue buen estudiante. Y este grupito donde está Piña es un grupo bien complicado, bien complicado. Pastor. Por ahí está Oscar. Bendiciones, pastores, de verdad que son temas muy interesantes. Saludos a todos los ministros que están ahí presentes. Cordial saludo, de verdad que son temas muy profundos, teológicos, y me interesa, Pastor Piña, gracias por la invitación, porque me interesa seguir instruyéndome más en estos temas, porque en realidad son temas que necesitamos como ministros capellanes para poder también dar a conocer a muchas personas de este tema teológico que necesitamos, que necesita también mucha gente que está escuchando eso en los altares, la teología esa que también podemos decir que es como una teología falsa. Y Pastor Piña, gracias, me sigue invitando yo porque voy a estar atento a esa invitación. Y saludes al pastor que está dando la clase ahí y a todos los ministros. Amén, Oscar, bendiciones. Nos gustaría cada vez que cogiéramos una clase, siempre que yo participaba de una clase, iba con la iniciativa principal. Iba con la iniciativa principal de poder creer que me iban a enseñar del punto A al punto B. Al principio iba así. Y tuve que entonces comenzar a ver este nuevo panorama, como lo explicó bien Benjamín, de que estamos en un lugar académico donde se nos van a brindar conocimientos, herramientas, quizás nunca habíamos visto, y es para eso, es para nuestra formación. Y cada vez que tomamos una clase, cada vez que tomamos un curso, lo que puedo hacer hoy en día en el ministerio, lo que puedo hacer hoy día como individuo, como líder, lo tengo por esta formación. Lo tengo por la formación de poder exponerme a estos tipos de conocimientos, interpretaciones, teología, y poder, escúchame bien lo que le voy a decir. Para mí, el líder, el área ministerial, en el área el ministro, de la única forma que puede ser efectivo, escuchen lo que le voy a decir, es a través de sus propias convicciones. Son tus convicciones las que te van a hacer efectivo en el ministerio. ¿Y cómo yo puedo realizar en mi vida unos fundamentos de convicción? Cuando me expongo. Cuando me expongo y entonces me empiezo ese debate personal. Y cuando y en ese debate personal digo, esto sí, esto no, esto tengo que reevaluarlo, esto tengo que verlo otra vez. Y esto va fortaleciendo mi capacidad de tener convicciones. Por eso es que si hoy día me preguntaran cualquier tipo de tema, yo voy a contestar de mis convicciones. Y así te lo voy a decir. Bueno, mi convicción, lo que yo creo es esto. Pueden existir estos tipos de corrientes, estos tipos de escuelas teológicas, pero yo estoy convencido. ¿Por qué? Porque dentro de exponerme al estudio y hacer el ejercicio investigativo personal, voy a desarrollar convicciones. Y para mí, entender es la herramienta más fuerte que puede tener un líder. Tener convicciones, saber cómo está. Es igual cuando la mayoría de los que están aquí han tomado clase conmigo, y es cuando yo hablo de las 5 solas. Cuando yo hablo de las 5 solas, para mí, las 5 solas es mi marco de referencia. Y si yo predicara otra cosa, yo no estoy predicando el evangelio. Porque para mí el evangelio está encejado en las 5 solas. Y entonces, ¿por qué? Porque es mi convicción. Porque es lo que yo he visto, es lo que yo he creído, es lo que yo he estudiado. Y para mí predicar y poder llevar un mensaje efectivo tiene que estar enmarcado en esas 5 solas. Si brinco la verja de las 5 solas, uy, puedo estar en peligro. Pero esa es mi convicción.
Y así es lo que le digo a cada estudiante, a cada pastor, líder, ministro que se encuentra hoy aquí, exponernos a clases, exponernos a cursos, educación. Lo que lo va a ayudar a usted es a desarrollar esas convicciones, que lo va a ayudar a ser efectivo en ese propósito que Dios ha puesto en su camino. Amén. Amén. Eso es así. Una de las cosas que yo quiero para terminar esta sección, que ha sido para mí muy gratificante, gracias a todos. Yo le decía a Piña, y veía a muchachos siempre cuando estudiaba con ellos, si tú quieres conocer al enemigo, tú tienes que ir a casa del enemigo. No te quedes en tu casa, porque no lo vas a conocer. O sea, nosotros tenemos que exponernos a esas tendencias, estudiarlas, ver cómo corren, cómo son, para entonces nosotros hacer una buena apología. Porque si no, me voy a quedar en lo que a mí me dijeron, y ellos tienen más recursos porque ellos han estudiado más que yo. Entonces yo tengo que exponerme, aunque no me guste, yo tengo que sentarme a ver qué están diciendo, de dónde lo están diciendo, de dónde lo están sacando. Una vez yo conozco a mi enemigo, yo sé por dónde yo puedo atacarlo, en el sentido de la palabra. Pero usted sabe que hay personas que ponen un texto y con el texto que hace a ti, toda una hermenéutica, ¿no? Pero si yo no conozco eso, no me conozco ese texto, porque ese texto está aquí. ¿Qué dice ese texto? Vámonos para allá. ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, eso es lo que habla Piña. Tú tienes que sumergirte, estudiar y exponerte. Al final del día, tú sales edificado y tú no sabes hasta qué punto eso que tú comienzas a estudiar y comienzas a trabajar te lleva a otro nivel y por ahí sigues escalando y dices, wow, mira, si me hubiera quedado con lo que yo sabía, si este que está aquí se hubiera quedado con lo que único sabía, jamás pensé llegar a donde he llegado. ¿Quién me decía a mí que hace 10 años atrás yo dando una clase a unos estudiantes de Estados Unidos, de Sudamérica? ¿Quién me lo decía? Y estos temas más, nadie. Pero a la medida que tú te expongas y tú tengas tus convicciones, ok, la estudié todas, puse Piña, esta es la mía, y aquí me quedé. Ahora, puedo hablar de las otras, porque también las conozco. Y entender que la mía no es la única. Convicciones tiene aquel, tiene el otro. Vamos a ver, y ahí es que estamos. Y cuando es de fe, y cuando es de teología, recuerde que teología es el estudio de Dios. ¿Y quién es Dios? Lo que va a través de Jesucristo. Y ahí comenzamos todas estas dinámicas que hemos tenido en esta noche. Para mí ha sido un placer, porque yo repito, la semana que viene, si estamos aquí y Piña entiende que sí, vamos a estar tocando el rapto de la iglesia y la parucía, la segunda venida de Cristo. Amén, amén. Vamos a estar aquí esperando ese tiempo de escuchar, ¿verdad? El rapto, la segunda venida y ese tiempo de bendición. Vamos a poder gozar, ¿verdad? Y cerrar con broche de oro ese día, ¿verdad? Y seguir exponiéndolo a esta información. No sé si alguna otra persona tiene alguna duda, pregunta para poder irnos ya, terminar con la clase de hoy. Pastor, agradecido por su enseñanza y de todo me quedo, pues bueno, de todo lo dicho la noche, rescato algo que me pareció muy importante en estos tiempos en base a la pregunta de Benjamín. Y es que nosotros ni nadie va a saber si esta es la última tribulación. Eso es así. Pero estamos en tiempo de tribulación. Estamos en tiempo de tribulación. Que sea la final o no, para los que se murieron o han perecido en esta tribulación, para ellos fue la última. Para eso es así, papá. Esa es la visión. Esa es la visión que hay que tener. Bueno. Gracias por esa palabra. ¿Cómo? ¿Te escucho, Benji? Esa línea me gustó. Esa línea es la que necesitábamos para mañana. Por eso le doy la gloria a Dios y bendigo sus vidas, porque el Señor tiene sus planes perfectos. Oren por nosotros. Amén, bendiciones. Queremos dar las gracias, ¿verdad?, a todas las personas que se conectaron de Puerto Rico, de Colombia, Cartagena, de aquí de la Florida, de Miami. Estamos en un tiempo, ¿verdad?, que hemos sacado. Gracias, ¿verdad?, al pastor Eddie Marrero que se conectó con nosotros y a los estudiantes que me pidieron esto. ¿Ok? Fueron ellos que me pidieron exponerse
a este tema y qué bueno que pudimos encontrar el recurso adecuado, que lo conozco, fue mi profesor y hemos hecho una gran relación, una gran amistad. Luego descubrí que era amigo y compañero de mi papá y hemos tenido una buena amistad en el transcurso de estos años. Para parecer que fuera poquito, pero fue alrededor, sí, alrededor de algún tiempo y hemos tenido conservando esa amistad. Así que lo espero el próximo martes a las 8 de la noche para poder terminar este tema de escatología que vamos, ¿verdad? El profesor va a estar hablando de lo que es el rapto, la segunda venida. Yo creo que va a ser bien interesante porque yo creo que a todos los pentecostales siempre nos gusta hablar del rapto, de la segunda venida. Yo creo que ahí ese va a ser el tema que nos vamos a saciar bastante. Benjamín, ¿va a decir algo para terminar? Tiene el micrófono prendido, Benjamín, ¿va a decir algo? No, que lo único que iba a decir era que Pastor Eli, lo llevamos suavecito porque es la primera vez nos estamos conociendo, pero para la que viene yo vengo amolado con todas las preguntas listas. Tire para adelante. Hay preguntas que no tienen contestación, así que eso es lo triste de esto. Vi por ahí que Arnaldo abrió el micrófono. Arnaldo, ¿iba a hablar algo? No, sí, buenas noches, Eddie, un placer. Gracias por esa clase, muy interesante. Y a la verdad que parece gemelo de piña, pero esa es otra cosa. Este es mi hermano, papá. Este es mi hermano. Igualito. Gracias, bendiciones. Sí. Bueno, pues estamos ya para irnos. Vamos a pedirle a Benjamín que nos lleve en oración para irnos. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque este tiempo ha sido un tiempo de edificación, un tiempo de bendición. Tu palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y nosotros en estos tiempos estamos siendo responsables, pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija, que nos muestre, que nos enseñe cada día más, porque sabemos, Padre amado, que hay mucho más nosotros por aprender, Padre amado. Te doy gracias por el pastor Eddie, te doy gracias por mis hermanos ministros y pastores de Colombia, por los ministros también de Puerto Rico y también aquí de Miami. Te pido una bendición especial para ellos. Te pido que en este tiempo difícil en el cual estamos pasando, primeramente te damos gracias, Señor, por todo, Señor, pero también te pido una protección especial sobre ellos y sobre sus familiares, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Antes de irnos, yo sé que siempre se me olvidan las cosas, pero si alguno más adelante quisiera otras cosas, necesitara algo, mi email, escríbanlo por ahí, Eddie, Eddie, 18 Marrero, MARRERO, @yahoo.es. ¿Lo tenemos? Repítelo ahí. Eddie 18 Marrero @yahoo.es. Y el número de teléfono, por si quieren enviar un mensaje por WhatsApp o algo, necesitan algo, 787-234-7560. 787-234-7560. Ahí estamos. Le debo de confesar que ese correo electrónico me salvó de muchas. En ocasiones sí, en ocasiones cuando ofrecía discipulado en la iglesia me encontraba con dudas, preguntas, y yo escribía ese correo electrónico y me solucionaba esos temitas controversiales y me daba luz para poder seguir estudiando.
Así que si alguno se encuentra en un momento dado leyendo la Biblia y algo que no encuentre, escríbele la pregunta y va a recibir esa contestación que le pueda ayudar. Amén. Que para mí fue de mucha bendición. Bueno, pues ya nos vamos. Nos vemos el próximo martes. Martes a las 8 de la noche. Nos encontramos aquí. Siempre vamos a enviar siempre la promoción con el link, como ustedes saben, y seguir, ¿verdad? Este tema y poder terminarlo para hablar del rapto, la gran tribulación, ese tema que a nosotros nos apasiona, a los cristianos pentecostales, nos apasiona eso. Y yo sé que va a ser un tema muy bueno. Así que gracias por este tiempo de haberse conectado. Gracias al pastor, ¿verdad? Que ha sacado de su tiempo y ha querido compartir con nosotros. Y yo le dije que era un día de 1 hora. De un día de 1 hora para que le diera un curso introductorio. Y se ha quedado casi por 2 horas y él pidió volver. Así que aprovechen este tiempo y ¿verdad? Para que le puedan sacar el mayor provecho. Amén. Así que nos vemos el próximo. Nos vemos, Pastor Eddie. Amén. Bendiga, cuídate. Igual a ti la familia. Ok. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Mil bendiciones, mil bendiciones. Bendiciones. Bueno. Saludito. Amén.